El 13 de julio de 2024, el ataque al expresidente Donald Trump en Pensilvania se convirtió en el epicentro de una de las historias más enigmáticas y perturbadoras de la política estadounidense reciente. En un mitin lleno de fervor y expectativas, un disparo rasgó el aire, rozó la oreja de Trump y provocó un estallido de caos que trascendió el evento mismo. Thomas Crook, el presunto tirador, fue abatido por el servicio secreto antes de que pudiera ser interrogado, dejando tras de sí un rastro de misterio y especulación. Los hallazgos en su residencia, que incluían materiales explosivos y un manifiesto con referencias crípticas a individuos y organizaciones judías, desataron una ola de teorías conspirativas que parecen no tener fin. Thomas Crook, un joven de 20 años con un historial de acoso escolar y una serie de conexiones con grupos marginales, apareció como una figura solitaria en el ojo del huracán. A pesar de su perfil problemático y de sus conexiones con grupos extremistas, los detalles del ataque revelaron ser mucho más complejo. El manifiesto encontrado en su posesión contenía referencias a organizaciones y personas judías, lo que, aunque en sí mismo no indicaba una conspiración, encendió la imaginación de aquellos que buscaban una explicación más profunda y siniestra detrás del ataque. La teoría que comenzó a circular con mayor fuerza sugería que Crooks había sido manipulado por una red secreta de intereses judíos que supuestamente buscaba desestabilizar el panorama político estadounidense. Aunque la evidencia para apoyar esta teoría era escasa y a menudo basada en especulaciones infundadas, el hecho ganó tracción rápidamente. La conexión con la comunidad judía no solo captó la atención del público, sino que también se convirtió en una herramienta para diversos grupos de extremistas y teóricos de la conspiración. John Minadeo, un conocido promotor de teorías conspirativas, y Steve Peters, un ferviente defensor de hechos alternativos, se convirtieron en las voces más prominentes en la promoción de estas teorías. Ambos amplificaron el relato de que el ataque podría haber sido una maniobra orquestada por poderes judíos para crear caos político y social. Las alegaciones, a menudo sin base sólida, encontraron eco en una parte del público que estaba dispuesta a aceptar cualquier explicación que se alineara con sus prejuicios o desconfianzas. La Liga Antidifamación, o ADL, respondió con una denuncia contundente contra estas teorías. La ADL destacó el peligro inherente de permitir que un ataque de esta magnitud se utilice para desacreditar a toda una comunidad. En su intervención, la ADL no solo condenó las afirmaciones infundadas, sino que también reportó un alarmante aumento en las amenazas contra la comunidad judía. Este incremento en la hostilidad y la violencia contra los judíos reflejaba la peligrosa convergencia entre la retórica incendiaria y la acción violenta. Pero, ¿qué hay detrás de las teorías conspirativas que surgieron? Una teoría fascinante, aunque altamente especulativa, sugiere que Crooks podría haber sido un peón en un juego mucho más grande de manipulación política y geopolítica. Según esta teoría, las referencias en el manifiesto a organizaciones judías no eran simples coartadas o delirios, sino pistas sobre una red de influencias más amplias que operaban en la sombra. Hay ciertos intereses, al parecer poderosos y con conexiones globales, podrían haber utilizado a Crooks para crear una crisis que desestabilizara la política estadounidense y debilitara la influencia de Trump en el proceso electoral. Otra variante de la teoría conspirativa considera que el ataque fue una maniobra para desviar la atención de otras agendas políticas. En este escenario, el atentado contra Trump sería una cortina de humo destinada a ocultar maniobras más insidiosas en el ámbito político o financiero. Según esta visión, los explosivos encontrados en la casa de Crooks y su manifiesto lleno de referencias crípticas podrían haber sido diseñados para desviar la atención pública y generar confusión en torno a las verdaderas agendas en juego. El impacto del ataque en la política estadounidense fue profundo. Los aliados de Trump usaron el incidente como una plataforma para defender la seguridad nacional y reafirmar su apoyo al expresidente. El ataque, en lugar de debilitar a Trump, pareció fortalecer su posición en algunos círculos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a las amenazas percibidas. Los detractores de Trump, por su parte, criticaron la retórica del expresidente, sugiriendo que su discurso inflamatorio y sus posturas políticas podrían haber creado un ambiente propenso a la violencia. En términos económicos, el ataque tuvo efectos sorprendentes. Las acciones de Trump Media and Technology Group, que habían estado en declive, experimentaron un aumento del 32% tras el atentado. Este fenómeno reflejó una renovada fe en la capacidad de Trump para regresar al poder y reintegrarse en el panorama político. Los mercados financieros, sensibles a los eventos políticos, interpretaron el ataque como un indicio de que Trump podría tener una ventaja en las próximas elecciones, llevando a un ajuste en las expectativas de los inversores.
El ataque también revivió el debate sobre la violencia política en Estados Unidos. Las comparaciones con ataques históricos a presidentes, como el de Abraham Lincoln o el de Ronald Reagan, resaltaron la creciente vulnerabilidad de los líderes políticos y la necesidad de medidas de seguridad más efectivas. La discusión sobre cómo prevenir futuros ataques y cómo proteger a figuras públicas se volvió omnipresente, con un enfoque renovado en la revisión de los protocolos de seguridad y la responsabilidad de la retórica política. La historia que rodea el atentado ha sido un espejo de las tensiones y divisiones que caracterizan la era actual. La facilidad con la que las teorías conspirativas se diseminan y la rapidez con la que la desinformación puede moldear la percepción pública han sido evidentes en el caso de Crooks y el ataque a Trump. La historia ha mostrado cómo la especulación puede eclipsar la realidad y cómo los intereses ocultos pueden manipular la historia para servir a sus propios fines. Existen muchas teorías. Número 1. La teoría del actor encubierto. Una teoría que ha ganado tracción en ciertos círculos sostiene que Thomas Crook podría no haber sido el autor real del ataque, sino un actor encubierto en un complot mucho más amplio. Según esta teoría, Crooks sería un chivo expiatorio utilizado por un grupo de poderosos operadores encubiertos que deseaban desestabilizar la política estadounidense desde las sombras. Esta teoría sugiere que los verdaderos conspiradores estaban en las sombras, manipulando a Crooks para que se convirtiera en el rostro visible del atentado, mientras ellos permanecían en el anonimato. Los defensores de esta teoría apuntan a varios detalles para sustentar su posición. Primero, la falta de un motivo claro en la vida personal de Crooks, además de su historial de problemas sociales, plantea dudas sobre su capacidad para llevar a cabo un plan tan complejo por sí solo. Además, se hace hincapié en el hecho de que los materiales explosivos encontrados en su posesión podrían haber sido plantados por actores externos para dar credibilidad a una historia de conspiración mayor. Los actores encubiertos serían individuos con intereses poderosos que querían causar una crisis política que pudiera ser utilizada para reconfigurar el panorama político a su favor. Esta teoría sugiere que el verdadero objetivo del ataque podría haber sido desviar la atención pública de otras agendas políticas, utilizando a Crooks como una distracción para encubrir movimientos más estratégicos que estaban ocurriendo en el trasfondo. Número 2. La teoría de la manipulación interna. Otra teoría que ha circulado es la de la manipulación interna, que sostiene que el ataque a Trump fue una maniobra planeada por facciones dentro del propio círculo de poder del expresidente. Según esta teoría, las fricciones internas en el equipo de Trump, o entre sus aliados y adversarios dentro de su esfera de influencia, llevaron a la creación de un incidente que podría servir para diferentes propósitos. Esta teoría postula que ciertos miembros descontentos dentro del equipo de Trump podrían haber visto en el ataque una oportunidad para desestabilizar al expresidente y debilitar su posición política. La idea es que, al orquestar un ataque que pareciera estar dirigido por un loco solitario, con conexiones enigmáticas, los conspiradores internos podrían haber creado una situación en la que Trump quedara expuesto a la crítica pública, cuestionado por sus propias políticas o incluso forzado a realizar concesiones a sus adversarios. De ser cierta, esta teoría implicaría que el ataque fue diseñado no solo para eliminar a Trump, sino para manipular la situación política de una manera que beneficiara a aquellos que deseaban que el expresidente fuera desafiado o debilitado desde dentro. La idea es que el ataque sirvió como una herramienta estratégica dentro de un juego de poder interno mucho más complejo. Número 3. La teoría de la operación extranjera. Una teoría aún más amplia es la que sostiene que el ataque contra Trump fue el resultado de una operación extranjera destinada a influir en la política interna de Estados Unidos. Esta teoría sugiere que actores internacionales, tales como agencias de inteligencia extranjeras o gobiernos con intereses en la política estadounidense, habrían manipulado el atentado para sembrar el caos y debilitar la posición de Trump.